Estoy con la secretaria más cool de este gabinete. Querida Raquel Buenrostro, gracias por invitarme a tus oficinas. Oh, muchas gracias, David. Siempre es un placer recibirte. Sí, aquí a tu auditorio. Además, es una bonita oficina, ¿no? Claro, la vamos a extrañar mucho. Ya platicaremos de eso. A ver, oye, estuviste en 3 posiciones muy importantes en este gobierno. ¿Cuál fue la que más te gustó? Híjole, pues mira, te puedo decir que la más difícil fue Oficialía Mayor. ¿Sí? Esa fue muy complicada porque yo creo que fue el primer encargo, fue el primer año de gobierno. Se estaba adaptando tanto el sector privado a la nueva forma, digamos, de gobernar. Y nosotros también teníamos muchos encargos, entonces fue muy difícil. Esa particularmente fue difícil. Pero entre el SAT y Economía, yo creo que las dos tuvieron su encanto. En el SAT, sin duda, para mí me dio muchísimo gusto pues poder ayudar en un momento histórico y clave en México, ¿no? Porque, como recordarán, nos tocó la pandemia. Fue una situación económica muy grave a nivel global. Se rompieron las cadenas de suministro, la gente dejó de trabajar. La situación en general se veía muy complicada. Teníamos que tener recursos para comprar vacunas y todo esto cayéndose el PIB, ¿no? Entonces, No, y además, déjame contar una infidencia. Te fui a ver al SAT en pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Y estabas muy contenta porque se estaba manteniendo la recaudación. Así es. Entonces, mantener la recaudación, incluso hacerla crecer ligeramente, 1%, cuando el PIB estaba cayendo más de 8 puntos porcentuales, hombre, pues sin duda fue toda una gran obra, ¿no? Yo diría que fue como toda una gran obra de cómo que creciera, que se mantuviera la recaudación y creciera con un PIB que se cayó, como decías, 8%. Sí, entonces, sin duda, por ejemplo, eso fue un logro que a mí me deja una gran satisfacción, porque mantener la recaudación yo creo que fue lo que permitió que el país continuara con su nivel de consumo interno, porque permitió mantener los programas sociales, pero también la inversión pública. Se mantuvo el consumo interno, si vemos las gráficas de consumo interno no decayó a pesar de la pandemia, y eso también lo que permitió es hacer un rebote más rápido para México o una caída menos drástica, ¿no? Como lo queramos ver. Entonces ese granito de arena, digamos, en esta administración en el SAT, pues sin duda sí deja mucha satisfacción. Y además que hiciste una transformación, ¿no? Yo creo, el otro día yo publicaba que Antonio Martínez está poniéndole el segundo piso a lo que tú hiciste en materia de recaudación, ¿no? Así es, digamos que cambió la cultura. Sí. Cuando empezamos a cobrar y la gente se dio cuenta que era parejo, aunque nuestras baterías estaban enfocadas en los grandes contribuyentes, buscando, pues, tú sabes, ingenierías fiscales, ingenierías financieras, la demás gente, como veía que estaban pagando los grandes, solita iba a pagar. Entonces, al final del día, todo el mundo empezó a pagar. Y lo vemos en los números del IMSS, ¿no? Más de 22 millones de derechohabientes. Nunca había habido tanta gente afiliada al IMSS, regular. Entonces, la gente solita se fue regularizando. Fue un cambio cultural enorme, lo cual también da mucha satisfacción pues, haber abonado en eso. ¿Y en economía? En economía, fíjate que fue una experiencia muy diferente, porque mientras en el SAT trabajas, digamos, hacia adentro del gobierno, porque lo que haces es la caja recaudadora para lograr que se hagan los programas de gobierno. Economía no, economía es una figura que es transversal no solo al gobierno, sino es transversal en la sociedad, digamos, ¿no? Que tanto con la sociedad en general, la parte social, como la parte del sector privado. Entonces es muy interesante porque abarcas más mundo, te da mucha visión de cómo se mueve y cómo se comporta el país, y nos permitió también tener muchas experiencias, por ejemplo, con Estados Unidos, de cómo llevar a cabo negociaciones en un momento que se pensaba que los paneles energéticos estaban a la vuelta de la esquina y que todavía va a ser catastrófico. Y llegamos y desescalamos los bueno, temas. Yo siempre lo dije y siempre lo voy a reconocer, que lograste ser, en términos de fútbol, canchera. Que no te estalló y lograste que los tiempos se fueran alargando, y el alargar los tiempos hizo que las cosas se fueran tranquilizando, ¿no? Sí, porque fue no alargar por alargar, sino fue alargar con acciones también que se vieran. Pero dabas tiempo para que se destensaran las cosas y bajaran el nivel de histeria en los dos lados los 3 lados de la frontera, ¿no? Sí, así es.
Sí, entonces, por ejemplo, esa parte de la negociación, llegar en un momento que había mucha crisis, que todo el mundo esperaba lo peor, y poder desescalar la problemática con nuestro vecino del norte, pues sin duda también dejó mucha satisfacción, porque pues, yo creo que se tenían pocas esperanzas en el equipo, y pues creo que demostramos que podíamos trabajar. Estaban a punto de estallar los paneles. De hecho, ya Estados Unidos y Canadá ya tenían paneles presentados y los paraste. Eso lo cuentas fácil y con mucha risa, pero no, me imagino que no fue tan fácil, ¿no? No fue fácil. No fue fácil, pero, por ejemplo, yo sí reconozco muchísimo en las compañeras de Estados Unidos, en lo que es la representante comercial la embajadora Katherine Tai, y también de la ministra Mary Eng, que hubo mucha apertura, hubo escucha, y además creo que nos dimos a respetar. O sea, hablamos con autoridad, con un conocimiento, desde un punto de vista técnico y con propuestas muy concretas en la mesa. Yo creo que eso nos valió para una escucha entre iguales. Entonces sí teníamos mucho respeto de los compañeros. ¿Cómo le quitaron la parte política? Porque yo creo que eso, la parte técnica puede ir por un camino, pero la parte política iba totalmente por otro, ¿no? ¿Cómo lograron que el ruido político no se metiera en lo económico? Fíjate que aquí había mucha descoordinación en la Secretaría de Economía con las áreas resto de gobierno. O sea, Economía, yo creo que en los últimos 20 años había trabajado de manera autónoma, refiriéndome al resto de las secretarías. Y lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer equipo con todas las secretarías, y una de ellas, y que fue clave, fue la Secretaría de Energía. Empezamos a platicar con, en su momento, la secretaria Rocío Nale, explicarle cómo veíamos las cosas, qué es lo que estaba suponiendo. Gozábamos, digamos, de cierta autoridad y confianza dentro del gobierno, también entre nuestros compañeros de gabinete. Entonces, sí, después de lo que has hecho en el SAT. Porque lo dijimos muy rápido, pero lo que hiciste en el SAT parecía, lo dijiste un poquito, parecía imposible. O sea, porque sí, no solo se mantuvo la recaudación y, como bien decías, creció, sino que cambió la cultura. Ahí sí hubo transformación. No, fuimos el único país en todo el mundo que subió la recaudación sin mover la ley. Y moviendo la ley solo está Marruecos. O sea, 2 países, pero Marruecos movió la ley. O sea, fuimos un caso único en el mundo, y que nos valió también mucho el reconocimiento internacional. Entonces, esa autoridad, digamos, que nos ganamos en el SAT, nos sirvió también para tener una mayor escucha, tanto entre los compañeros de gabinete, como yo creo que con el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, yo digo que la gente normalmente, todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Pero cuando lo desconocido empieza a ser conocido, se deja de tener miedo, o por lo menos se tiene claridad de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, cuando empezamos a dialogar con Rocío Nale, y Rocío Nale empezó a aportar con su equipo, a sumarse al diálogo y a las pláticas, y sentarse en la mesa. ¿Cómo la convencieron? Porque la posición de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, cambió, ¿no? De ser totalmente radical, y había radicalizado a Estados Unidos y a Canadá, a volverse negociadora la posición del gobierno. Pues yo creo que lo primero es platicar con ellos, para todo el mundo ser consciente que aquí estamos primero por el bien de México. Entonces, lo que sí tenemos un común, o sea, partimos de nuestras coincidencias. O sea, de lo que hay sí, que construir de las común. coincidencias. Entonces, ¿cuál es la coincidencia? Todos tenemos un compromiso por México, todos queremos que le vaya bien a México, y todos queremos a México. Entonces, partiendo de esa coincidencia, pues había que valorar las diferentes opciones, ¿no? Entonces, esta opción, ¿cuáles son las consecuencias y las implicaciones de una decisión de este tipo? Y valorarlas objetivamente. Y al final del día, yo creo que con el diálogo y la apertura, pues al final siempre gana lo que sea mejor para México. Y eso resultó, pues, cuando desescalamos los paneles. Ahí están los paneles desinstalados. Dejas la Secretaría de Economía con estos paneles desactivados, vamos a dejarlo no desinstalados, desactivados, más lo que viene en la revisión del 2006. ¿Qué va a tener que hacer el secretario Ebrard? ¿Cómo ves tú que sería la mejor manera de seguir este buen camino que se tomó en economía? Mira, nosotros lo que hemos trabajado muchísimo en materia del TEMEC,
trabajamos mucho con el sector privado. Y el sector privado, tanto nacional como el extranjero. Entonces tenemos mucha vinculación y mucha relación con empresas globales y con muchas empresas norteamericanas. Entonces, y además de las mexicanas, obviamente. Entonces yo creo que parte también del éxito, decíamos, que es incorporar a la gente, ¿no? O sea, que la gente sepa qué estamos haciendo, qué estamos pensando, para dónde vamos, y también sumarlos a ese trabajo y escucharlos, porque pues nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, escuchar a todo mundo para construir sobre una base y una coincidencia común. ¿Eso qué nos ha permitido? El sector privado ha trabajado muy bien con nosotros, pero el sector privado pesa lo mismo en México que en cualquier otro país, y más si hablamos de las transnacionales y de las globales, que son empresas pues gigantescas. Entonces, creo que hicimos mucha buena comunicación, mucho diálogo con estas grandes empresas, y eso también ha servido mucho pues para todas estas inversiones, porque junto con ellos y en los eventos de CEO Diálogo que hay con Estados Unidos y Canadá, y así como los de diálogo de alto nivel, que también son con Estados Unidos y Canadá, lo que logramos es que también el sector privado de Estados Unidos y de Canadá coincida con lo que nosotros estamos construyendo. Entonces hacen los mismos, todo el sector privado lleva los mismos planteamientos, tanto a Estados Unidos como a Canadá como a México. O sea, y la verdad es que creo que hemos hecho un esfuerzo más grande de articulación aquí en México, entonces de alguna manera llevamos mano en lo que estamos discutiendo con el sector privado, y eso hace que nos ayuden ellos a poner como los temas y los puntos a discusión en Estados Unidos y en Canadá. ¿Cómo lo hiciste con el sector privado mexicano? El sector privado mexicano se sentía que los habían hecho a un lado en la parte final del TEMEC, que en la parte final de la negociación del TEMEC, que además no estaban siendo escuchados y estaban como muy incómodos. Terminaron no estando, pues, yo diría que hasta cómodos terminaron, ¿no? Sí, fíjate que el tema de comercio exterior, yo diría que estuvo secuestrado durante 20 años en un grupo muy pequeño, en una élite. Más o menos desde que se negoció pues, el Tratado de Libre Comercio, permanecieron las mismas élites, yo diría que a nivel de gobierno, pero también a nivel de sector privado. ¿Cierto? Entonces, el sector privado también estaba cooptado por una parte pequeñita del sector privado que tenía la vinculación, digamos, o la puerta de la llave que comunicaba con el gobierno aquí en México. Entonces, lo que nosotros siempre hemos hecho, y mi equipo y yo tratamos siempre de ser, es muy abiertos y muy transparentes. O sea, creemos en la democracia, creemos en un país democrático y que todo el mundo tiene que participar, y queremos generar siempre las condiciones. Entonces, cuando nos dimos cuenta que estaba cooptado y que llevaba 20 años cooptado, lo que hicimos fue pues, abrir la puerta y tirar la llave, ¿no? Entonces... Sí, y los que tenían la llave estaban muy enojados. Los dueños adicionales de la llave de los dos lados, ¿no? Los cancerberos de las puertas estaban enojados, pero no se les excluyó tampoco. O sea, se les quitó la llave, se abrió la puerta y dijeron, todos los que quieran pueden participar. Y yo creo que en el momento que vio el sector privado que eso era una realidad, que no era discurso, de fuerzas, ¿no? Que no era un discurso y que todo el mundo podía participar, yo creo que ahí hubo mucha apertura. La apertura era tan grande que incluso empresas del mismo sector con opiniones distintas los sentábamos en la mesa al mismo tiempo. O sea, los escuchábamos por separado, pero también de manera simultánea. Y aquí se armaban pues, a veces campales, a veces los diálogos eran ríspidos, no del gobierno, entre ellos. Claro, pero entre además, ellos. Porque no hay visiones únicas del mundo. Yo creo que eso que decías, no tenemos la razón, es totalmente correcto, ¿no? Y además cuando se oyen las visiones de todos, es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil, y también es más fácil que la gente entienda que lo que vamos a buscar siempre es porque yo siempre les comentaba cuando veníamos a las reuniones, miren, al final del día la decisión siempre va a ser por México. Entonces, cualquier cosa que ustedes pongan en la mesa, el que tiene que ganar es México. Y cuando me refiero a México, no es un planta en México, sino es México como país, como sociedad. Y al final todo el mundo lo entendió, y los que neceaban de más porque pues, querían llevar agua para su molino, terminaban cediendo y entendiendo, diciendo, está bien, nos parece que es razonable y justo, y como lo consideramos una demanda justa, le vamos a entrar. Y como se hacía dialogando, pues dábamos tiempo también para que las empresas se acondicionaran.
porque no tomábamos decisiones de un día para otro, si decíamos, ¿cuánto tiempo necesitas? Decían, por ejemplo, dame 3 meses para cambiar mi modo de operar, para no tener un impacto económico fuerte, para que no tenga que correr personas, para que tenga que adaptar tal o cual cosa. Entonces, dábamos plazos, ¿no? O sea, no solo acordábamos qué íbamos a hacer o por dónde era el camino que creíamos que iba la industrialización o los apoyos, sino también decíamos en qué momento era lo más conveniente. Y fueron razonables porque nunca escogieron tiempos. Al principio sí ponían tiempos de 2 años, ¿no? Entonces decían, no, eso no va a ser así. Sí, así es como, decía, 2 años, no, es nunca. Es nunca. Entonces les decía yo, 2 meses. Entonces decían 2 años y yo les decía 2 meses, entonces ya decían, bueno, que sean 3, ¿no? Bueno. Y ya empezábamos, ya cuando se dieron cuenta que nosotros cumplíamos con nuestra parte de acuerdo y que además los resultados que les estaban dando no eran malos porque todos ganaron, yo creo que empezaron a trabajar más armoniosamente, diría yo, porque sí hubo mucho colegio, incluso entre el sector privado, entre empresas que eran competencia. Ahora, decías al principio de esta conversación que la oficialía mayor fue muy difícil porque era tu primera experiencia así de gobierno, digamos. Ahora eres una secretaria experta. Eres la más cool del gabinete. Como secretaria de la función pública, ¿cómo se llega en este nuevo gobierno? Porque ya no eres, ahora sí, ya no eres novata. Y tienes un gran bagaje y un gran prestigio hacia adentro y hacia afuera del gobierno. Pues mira, sin duda la forma en que estamos llegando ahorita al gobierno de la presidenta Claudia, en lo personal, sí es muy distinta, ¿no? Como tú dices, ya son 6 años de experiencia y de experiencias fuertes, porque la pandemia no fue cualquier cosa, tampoco el diálogo con Estados Unidos, el diálogo con China, porque también hay un diálogo con China. Porque China hay que controlarlo. Con diálogo, o sea, también se tiene que hablar porque México siempre se ha caracterizado por cientos de años, que es un país que es pacífico, digamos, y que respeta la soberanía de todos los pueblos. Entonces hay que mantener esa tradición que yo creo que es lo que hace también muy atractivo a México para el extranjero. Eso hay que cuidarlo. Entonces hay que dialogar con todos. Entonces eso te da mucha experiencia, digamos, en cómo hacer planteamientos tanto hacia afuera como hacia adentro. Tanto adentro del gobierno como hacia afuera, como hacia el sector privado, ¿no? O sea, gobiernos internacionales como hacia el sector privado. Pues yo lo que creo es que primero le tenemos que dar un enfoque nuevo a la función pública, ¿no? La función pública son secretarías que surgen en el mundo para mejorar la gestión pública. Pues es que las compras públicas, la política de compras públicas de gobierno en todos los países se encuentra en el área de la función pública, digamos en las secretarías equivalentes u homólogas. Entonces por eso platicábamos en su momento y que ahora lo va a seguir teniendo, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. O sea, es un tema que a ti te ha interesado desde antes, digamos. Digamos que tenemos el gusanito del pendiente que nos tocó ahí en Oficialía Mayor de las cosas que quedaron inconclusas y que a lo mejor ahorita podemos cerrar. Desde la función pública. Desde la función pública, desde la política de contrataciones públicas. A pesar, nosotros queremos y estamos platicando incluso, no solo a propuesta mía, sino también venía como una iniciativa de la presidenta electa, revisar la ley de adquisiciones y la ley de obra pública. Necesitamos leyes más ágiles para que no se empantanen tanto los procedimientos y sea más ágil la ejecución del gasto público, pero también necesitamos más transparencia en las licitaciones. Todo el mundo sabe que dicen que el diablo está en los detalles, y los detalles en las compras públicas se llaman anexos técnicos. Sí. Entonces en los anexos técnicos es donde suelen dirigirse las licitaciones, sí, ahí el que tiene la mano, el que tiene la llave de esa llave que hablabas, ajá, pues es el que, oye, pero ponle en el anexo técnico que solo sea de tal color y con tales especificaciones, porque soy el único que lo hace, ¿no? Así es, así es. Entonces ahí es cómo abrimos esa transparencia de los anexos técnicos. ¿Cómo hacerlos general? O sea, ¿cómo hacerlos generales? ¿Cómo hacerlos? Déjame utilizar ¿Te acuerdas cuando los iPhone eran los únicos que tenían un cable para cargarse, ¿no?
¿Cómo? Eso finalmente es un anexo técnico. Es un teléfono, todos tienen teléfono. ¿Pero qué crees? El único cargador que sirve es ese. ¿Cómo hacerle para que sean estándar los anexos técnicos? Mira, lo hicimos un poquito en el 2019, en la Oficialía Mayor, y lo hicimos un poquito en otros encargos que nos ha dejado el presidente participar. Digamos, el presidente, como ustedes saben, es muy... Bueno, él ve muchas cosas de manera personal, las cosas que le interesan, les da mucho seguimiento, les pone mucho interés y incorpora a varios secretarios a ver ciertos temas, nos pone a trabajar mucho en equipo. Entonces, algunos temas, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Por ejemplo, antes de hacer los anexos técnicos y sacar la licitación, sentábamos a los proveedores en la mesa y les decíamos, bueno, el gobierno busca esta compra, queremos comprar, vamos a ver, recientemente, dispositivos médicos, ¿no? Queremos comprar dispositivos médicos, queremos hacer salas de hemodinamia, pero queremos que todos los aparatos los compre el gobierno. ¿Qué necesitamos? Pues un aparato de hemodinamia con tales características. Y ahí van los doctores, ¿no? Que también tienen que ser doctores muy honestos, porque si no tampoco funciona. Entonces, los doctores, los médicos, dicen, pues mira, necesitamos tal tecnología porque no es la más cara de punta de lanza que solo hay en 5 países, pero es la que le sigue, ¿no? Entonces, primero homologuemos por cuál tecnología vamos. Y allí todos los proveedores, con todas las marcas, a ver, ¿cuál es tu modelo que equivale a esa tecnología? Y entonces ya todos ponían sus modelos. Entonces, bueno, estos son los modelos que son comparables. No se vale abaratar el precio poniendo un nivel más bajo, técnicamente. Entonces empezamos a poner, pero eran discusiones en la mesa. Y los anexos técnicos los revisamos con todos para que nadie quedara afuera. Y entonces ahí se armaban las campales, ¿no? Porque de repente le dicen, no, es que pide que la presión que sale por el tubo 25, el amarillo que va no sé dónde, tiene que ser de 75, no sé cuál. Ese es el que yo vendo. Todos los demás no sirven, porque ese es el truco de las licitaciones. Ese es el truco. Entonces todos los demás brincaban y decían, no, tú eres el único que lo tiene, siempre eres. Pero eran pleitos ya entre los privados. Decían, bueno, entonces, ¿cómo le ponemos? No, le ponemos así para que... Y luego era cómo se redactaba el anexo técnico para que todos pudieran competir, y la otra para garantizar también el equipo que nosotros queríamos comprar. Eso, por ejemplo, ya va a venir en la ley, y eso le llamamos diálogo competitivo y va a estar regulado. Entonces, de esa manera, los anexos técnicos se discuten de manera abierta. Y ya no... Sí, para que queden estandarizados, ¿no? Para que nadie quede excluido o que vayan dirigidos, ¿no? Entonces, así hay varias cositas que hemos estado pensando y que ya los traíamos y que los vamos a meter en una nueva ley de adquisiciones que esperamos que pueda funcionar a partir del 1 de enero del 2025. ¿Cómo sería esta ley de adquisición? Te digo, va a meter diálogo competitivo, va a permitir subastas inversas, ofertas de descuento subsecuentes. Pero la subasta inversa, para que funcione, tiene que ser con tiempo suficiente para rebotar, ¿no? Porque luego hacen subastas inversas, meten la última cuando ya se va a cerrar el tiempo, ¿no? Mira, nosotros hicimos unos ejercicios cuando estábamos en Oficialía Mayor, ejercicios, compras, de subasta. En ese momento el Compranet tiene, digamos que es un paquete que se vende a nivel internacional, que ahorita pues hay que actualizarlo porque ya está viejito. Ese paquete tenía un programita o un módulo para hacer subastas. La característica que tiene que ser la subasta es que sea algo que no tenga mucha discusión técnica, ¿no? Por ejemplo, una silla. Yo quiero una silla con tal. Sí, o sea, ya estandarizamos eso. Ya estandarizamos ¿Cuál es el objeto. precio de Ahora, eso, no? Entonces, todo el mundo sales a hacer una investigación de mercado y dices, ¿quién quiere participar? Y ya todo el mundo alza la mano. Y te hace una propuesta de precio. Entonces dices, vamos a empezar con este precio base. Lo que nosotros hicimos es que eran en línea. Entonces, cada proveedor tenía un acceso único y aparecía con un número. Y ese número no lo conocía ninguno de su competencia. Nosotros sí teníamos transparencia, veíamos quién tenía el número y cada quien estaba desde su lugar, tenía una contraseña, y empezamos la subasta y abríamos. Decíamos, abrimos en tal precio, abrimos en 100. Bueno, abrimos en 100. Decimos, cada 3 minutos se va a hacer un corte. Si hay una propuesta en esos 3 minutos, la subasta continúa. En el momento que deje de haber una oferta, cerramos. Se empezaba en 100.
Entonces empezaban, ya te decía, 99, pasaban 98 y así nos íbamos hasta que ya dejaban de ofertar y entonces ahí se quedaba y se hacían en ese mismo momento. La subasta más larga que tuvimos duró 4 horas. Duró 4 horas. Supongo que el precio bajó mucho. El 70%. Sí. Bajamos el 70% y fue cuando compramos aquellos retrovirales que eran el Vitarbi. Ajá. Compramos 2 paquetes. El Vitarbi, que era el de última generación, con una pastilla diaria tenía solucionado tu problema. Y teníamos lo de la, digamos, penúltima generación, que eran una combinación de 2 medicamentos. Entonces estábamos comprando los paquetes. O estos 2 o 1. Si va en paquete. Y al final ganó el Vitarbi, que fue un tratamiento de vanguardia, con el 70% más barato, y además que lo podíamos utilizar casi universal. Y en esa, me acuerdo que la que nos acompañó fue en un ratito durante la subasta, fue tu ex compañera de Alebrije, Carmen Cortés. Estuvo y dijo, yo nunca había visto una gente tan emocionada viendo nada más una pantalla donde aparecen números y luego se apagan, estamos ahí esperando, dice, todo el equipo emocionado viendo a ver a qué hora aparecía el siguiente número. Pero Mari Carmen lo presenció porque ella nos criticaba mucho de que hacíamos muchas adjudicaciones directas y le digo, es que para hacer un proceso muy ágil de adquisición no nos da la ley, queremos hacer cambios de ley. Desde ese entonces estamos previendo los cambios de ley, no nos dio tiempo de implementarlos, pero estamos realmente, aunque aparezca como una adjudicación directa, en realidad estamos haciendo subastas y la invitamos, digo, vente a ver una subasta. Y ella la presenció y se dio cuenta cómo estuvo. Ahí si quieres pueden platicar con ella. Hay que mandarle un saludo a la querida Mari Carmen. Pero ella lo estuvo viendo y ahí fue que ella dijo, ya, retiro lo que he estado diciendo. Porque son muy interesantes y duran la más larga duró 4 horas y bajamos el precio. ¿Cómo hacerle para que todo eso vaya al sector público, a todas las ramas del sector público? Pues lo vamos a meter en la ley. O sea, ya vamos a meter en la ley estos nuevos mecanismos de adquisición, digamos, nuevos procesos de adquisición, con reglas y algunas pues, tuteladas obviamente por la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuánto va a disminuir el costo? ¿Cuánto va a mejorar? ¿Cuál es tu meta en ese sentido en las adquisiciones públicas? Porque da la impresión de que de repente se pierde mucho dinero, ¿no? Sí. Y que hay mucha corrupción. Pues es una combinación o corrupción, hablando como corrupción tanto del sector privado como del sector No, sin duda. O sea, de los dos lados. De los dos lados. Sí, para que un marido sea infiel tiene que haber una mujer que está dispuesta a ser infiel. Exacto. Entonces, yo creo que todavía hay mucho margen. Sobre todo porque yo creo que se puede desarrollar nuevos esquemas de proveeduría. O sea, el mundo va evolucionando y creo que la forma de hacer compras o lo que el gobierno compra se ha mantenido igual por décadas. Entonces también necesitamos modernizar. Y sigue teniendo mucho que ver con las relaciones de A con B. Creo que eso es, en la medida que se quite eso va a modernizarse mucho, ¿no? Y va a ser más justo. Y se va a requerir nueva proveeduría. Y esa nueva proveeduría tiene que ser más eficiente. Por ejemplo, si antes íbamos por cierto tipo de servicios y ahora ya vimos que a lo mejor yendo directamente con el fabricante. Por ejemplo, ahorita el ISSSTE acaba de hacer algunas compras precisamente de equipos de hemodinamia. Bajamos casi los precios como un 50%. Quitando el intermediario. Quitando el intermediario y con este proceso que te digo que le llamamos de diálogo competitivo en la nueva ley, sentándolos a todos en la mesa y discutiendo todos y haciéndolo transparente. Y además el proceso no llevó más de 2 semanas. Oye, te agradezco muchísimo. Tú sabes que soy tu fan. No, muchas gracias, David, y muchas gracias al auditorio. Muchísimas gracias. Un placer siempre con ustedes.